Espero que estés muy bien. En esta ocasión les quiero compartir una reflexión sobre el impacto de la vocación que tiene en diferentes edades o en diferentes etapas de la vida, ¿sí? Porque muchas veces, si hablamos de vocación, por supuesto que no se refiere solamente a buscar una carrera, buscar un tipo de trabajo. En general suele estar muy relacionado y sí, claro que se puede relacionar y es parte de mi trabajo, ¿no? Poder orientar a las personas a que encuentren su vocación para que puedan tomar decisiones en función de qué estudiar o qué tipos de trabajo buscar o qué tipos de proyecto también realizar, ya sea emprender, ¿no? En qué rubro, sobre qué temática, etcétera. Y justamente ayer hablaba con una consultante que me planteaba esto sobre mi propuesta, ¿no? De que yo hablo mucho y oriento mucho mi propuesta hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes es, bueno, una de las grandes inquietudes que tienen los más jóvenes. Cuando hablo de jóvenes me refiero a jóvenes de entre 18 y 25 años aproximadamente, en esa etapa, en ese rango de edad, donde se encuentran mayoritariamente en esa búsqueda de, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona en la vida? Y mismo si saben qué es lo que les gusta o lo que les apasiona o cuáles son sus intereses, también están en esa exploración y en esa búsqueda de qué es, de definir todo eso, ¿no? Que entre paréntesis no es algo que se termine en algún momento, no es que ya que hablamos de edad, llegás a los 25 o a los 30 años y bueno, ya está, tengo 100% en claro qué es lo que quiero, lo que me gusta, no, esa búsqueda sigue sucediendo, sigue existiendo, pero ya desde otro lugar y con otra experiencia y con otra mirada sobre la vida, ¿no? Entonces, obviamente ya tenés más recursos, cuando ya sos más grande, ya tenés más recursos, ya tenés más experiencia que alguien más joven, y eso te permite ya tomar decisiones con otro tipo de mirada justamente. En cambio, alguien que todavía no tiene mucha experiencia laboral o que no estudió o no investigó sobre muchos temas en general, bueno, obviamente va a tener una visión mucho más acotada de cuáles son sus gustos, sus recursos, sus talentos, sus intereses. Bien, eso es justamente parte del proceso vocacional. Pero sí me parecía interesante cuando esta persona me compartía esa inquietud, me decía, bueno, Nico me decía, también hay gente de 40 años aproximadamente, o en ese rango de edad, que también están en esa búsqueda de la vocación. Quizás no buscando una carrera ya a esa edad, o estudiar, o bueno, o no con la intensidad que un joven lo busca quizás, o la necesidad, pero también está en esa búsqueda de, bueno, ¿qué es lo que me apasiona? Toda mi vida vine haciendo X cosa, estuve trabajando de tal puesto o tal rol, o había estudiado ya alguna profesión y llega un punto en la vida, en ese punto necesariamente donde dice, bueno, quizás esto ya no me llena, ¿no? Y bueno, es parte también del septenio de entre los 35 y los 42 años vivir ese tipo de crisis existenciales, podríamos decir, o crisis de sentido, que básicamente lo que tenía sentido antes quizás en ese momento no lo tenga y es normal porque justamente viviste muchos cambios, ya no sos la misma persona que hace, no sé, 10 años atrás, por lo tanto los intereses y los significados de la vida, si hablamos del sentido, ¿no? Es justamente encontrar un significado a la vida, ya no son los mismos también, es algo natural. Pero me pareció muy importante porque, bueno, obviamente, sí, si hablamos de buscar o encontrar la vocación, por supuesto que es algo que lo pueden hacer ambos públicos, por así decirlo. No es algo solamente para jóvenes. Sí, las necesidades, hay que dejar en claro que son diferentes porque las instancias de la vida en la cual se encuentra una persona y otra son diferentes. Entonces, las inquietudes o incluso el ritmo, el apuro, ¿no? Si podríamos decir, es diferente de querer encontrar su vocación. Justamente esta persona me comentaba que sentía que a esa edad, cerca de los 40 años, eh, buscan más conectar también con el disfrute de las cosas, porque obviamente en esa edad se llega o se debiera de llegar a lo que se le llama una especie de meseta existencial, ¿no? Como decir, bueno, llegué hasta acá, hasta este punto, después de tanto trabajo, esfuerzo, X, lo que para cada uno sea su meseta existencial en sus condiciones de vida y lo que se haya propuesto. Y bueno, resulta que ya ahí o aparece el replantearse que cuáles van a ser
los próximos proyectos en la vida, ¿bien? Y ahí es donde justamente a partir de eso viene, bueno, una crisis de valores, justamente donde empezás a quizás resignificar algunos valores o buscar nuevos valores, ¿no? Cosas que antes valorabas hoy ya no tanto y empezás a valorar cosas que antes no. Entonces ahí aparece, ¿no? Como un cambio de paradigma, podríamos decir, dentro de la vida de la persona. Y eso siempre genera crisis, típico cambio de paradigma, porque se encuentra el viejo con el nuevo y es normal, natural. Obviamente hacer un proceso vocacional en ese momento también está bueno y es fundamental, porque eso te va a permitir poder, por un lado, descartar o transformar aquello que ya no querés en tu vida, que decís esto ya no tiene que ver conmigo, lo elegí hace 10 años, pero hoy ya no lo quiero sostener porque no lo siento y quiero esto, esto y esto. Para eso, bueno, para poder distinguir todo eso que yo lo estoy diciendo en breves palabras, hay también un proceso. A veces no es fácil, lleva tiempo y para cada persona es diferente. Entonces ahí estamos hablando de un tipo de perfil o de instancia en la vida sobre la vocación. Ahora, si hablamos de alguien más joven que, por ejemplo, terminó la escuela o la secundaria hace poco, relativamente poco, un par de años, todavía se está conociendo a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, desde la astrología decimos que la identidad, que es el signo del sol, el signo solar, el famoso de qué signo sos, se construye entre los 21 y los 28 años, que es cuando se configura la identidad solar de la persona. Y justamente es el septenio en el que la persona está construyendo su identidad y se está diferenciando de su clan, ¿no? De su nido, de dónde viene, de su espacio de pertenencia. Es decir, diferenciando ¿por qué? Porque bueno, a raíz de uno construir la identidad, empieza a replantearse si eso que aprendió o eso que le dijeron que era, cómo eran las cosas o cómo era el mundo, a qué se tenía que dedicar o qué tenía que hacer, si le hacen sentido o no a esa persona individualmente hablando, porque acá es donde viene la construcción de la identidad de la persona, ¿sí? Entonces es un tema súper importante. Y justamente es una etapa diferente, donde la persona necesita explorar también la vida y el mundo para poder ir respondiendo a estas preguntas de qué me gusta, quién soy, qué cosas me hacen ser quien soy, cuáles son mis talentos, mi brillo personal, ¿no? Los talentos se los relaciona con ese brillo personal, como tu marca auténtica, tu sello, ¿sí? Tu marca personal, justamente. Entonces, eso es todo un proceso también de vida, justamente, y es otra forma u otra necesidad la de esa persona al momento de buscar su vocación, lo cual quizás lo más seguro es que esté con poca experiencia laboral, quizás haya probado a hacer algún tipo de estudio, haya profundizado en alguna carrera y quizás la abandonó. Bueno, eso es muy normal, muchas veces no muy bien visto, pero es muy normal. De hecho, mucha gente que termina las carreras lo hace porque se obligó, pero en alguna instancia de la carrera, ya sea de 5 o 6 años, depende de las carreras que hayan elegido, y dudó. Lo más seguro es que dudó, pero bueno, cada uno según, como digo, sus condiciones, su experiencia, cada uno reacciona y acciona y decide desde un lugar diferente. Yo, por ejemplo, en lo personal, he abandonado 2 carreras universitarias y después hice muchos cursos, formaciones para también un poco investigar y aprender de temas que en ese momento me interesaban, y quizás con ese curso de 3 meses o de un año incluso, me alcanzó para satisfacer lo que yo estaba buscando como conocimiento y experiencia en ese tiempo. Pero que igualmente eso se adquiera la mochila, por así decirlo, de recursos y después lo llevas. Yo, por ejemplo, esas carreras que abandoné en su momento fue una frustración, pero al día de hoy son herramientas que tengo, que me han quedado ahí en el recuerdo y que son cosas que gracias a que las estudié en ese momento no fue en vano. Quizás hoy no tengo ese título que me avale, pero yo para mi proyecto, mi emprendimiento y mi negocio lo utilizo, ¿no? Son muchas herramientas que lo utilizo para la vida misma, las he utilizado muchas veces, y que ahí es donde reconozco el valor de igualmente haber aprendido eso, ¿bien? Entonces eso es parte del camino y como bien hablábamos con esta persona, son instancias diferentes. Pero obviamente, básicamente lo que quiero dejar en claro en este podcast es que la búsqueda vocacional es válido para cualquier persona que se encuentre con esa necesidad de primero encontrarse consigo mismo, con su parte más genuina y auténtica, porque la vocación nace de ahí, no nace de afuera, digamos, sino de adentro hacia afuera, ¿bien? De reconocer cuáles son tus pasiones,
qué es eso que te encanta, que te gusta. Una de las formas muy simples de poder conectar con esto es recordar también qué cosas te gustaban hacer cuando eras chico, cuando eras un niño o una niña, ¿no? ¿Qué juegos jugabas? Ahí a través de los juegos a los cuales jugábamos hay mucha información, muchísima información y muy valiosa, es oro puro. Si nosotros sabemos, primero podemos recordar qué era eso y en segunda instancia poder traducirlo en el sentido de cómo extrapolar eso a nuestra actualidad, ¿no? Porque decís, no sé, yo jugaba con los muñequitos y ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que seguir jugando con los muñequitos o tengo que fabricar juguetes? No, no necesariamente, pero cada uno tenía un estilo de juego, una forma de juego. Entonces ahí está esa marca personal que yo digo, ¿no? Esa parte auténtica, que obviamente a partir de ahí, cuando hablamos de la vocación, de todo eso, de lo que son las pasiones, los gustos, los intereses, nace también un rol para con la sociedad, ¿sí? Que acá es lo que decimos, qué es lo que tengo para dar al mundo, porque eso es parte de la vocación también. Una vez que vos encontrás todo eso, o al menos empezás a encontrarlo, empieza la búsqueda de, bueno, ¿cómo puedo compartirlo con el mundo? Y el cómo puedo compartirlo con el mundo también es parte muy auténtica, podríamos decir, de la persona y según sus condiciones. Porque yo puedo decir, hay mucha gente que su vocación tiene que ver con la comunicación. Pero hay infinidad de formas, o no sé si infinidad, pero hay muchas formas de poder traducir o materializar, ¿no? Esa vocación de comunicar. Porque es comunicar, bueno, buenísimo. ¿Comunicar qué? Comunicar a través de qué, ¿no? Es decir, el cómo. Sé yo, haciendo podcast, por ejemplo, en una radio, ¿no? Entonces hay un montón de formas, hoy sobre todo, de lo que es llevar la comunicación o enseñar mismo, ¿sí? La oratoria o la enseñanza o la educación también se aplica mucho esto de la comunicación, pero desde otro rol. Entonces la variedad de roles también ya tienen, ahí ya es hilar más fino en tus gustos e intereses, pero ahí es donde aparece también otra etapa dentro de este camino vocacional de hacerse la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo yo beneficiarme y beneficiar a mi entorno con esto? Así que bueno, espero que les sirva esto también para reflexionarse a ustedes en ese camino, si es que se encuentran en ese camino vocacional o si es que en algún momento se encontraron y pueden volver a conectar con ese momento. Y bueno, yo creo que siempre es válido replantearse o reflexionar al respecto, porque somos personas, somos seres que constantemente estamos en movimiento y en cambio. Entonces eso hace que más tarde o más temprano tengamos que preguntarnos cosas que hace 10 años por ahí encontramos una respuesta, pero que hoy ya no es válida con la persona que estamos siendo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Y bueno, un placer escuchar también sus comentarios sobre su camino vocacional, cómo, si ya encontraste tu vocación, contarme un poquito cómo fue ese proceso. Y en el caso que no lo hayas encontrado, los invito a ver en el link de mi perfil de Instagram. Pueden encontrar ahí diversas propuestas que les puede llegar a sumar y a servir muchísimo para su búsqueda vocacional. Espero que anden muy bien, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.